Nicolás del Caño, diputado nacional por el Partido Socialista del Frente de Izquierda, tu mirada sobre el paro. Ustedes le agregaron los piquetes, digamos. Sí, bueno, nosotros participamos junto al sindicalismo combativo hoy de distintos piquetes en todo el país. Yo estuve con los compañeros de CRAF, los compañeros de PepsiCo, de Stani, compañeros de LEAR despedidos, que vienen luchando por su reincorporación contra una patronal norteamericana que ha tenido el apoyo del gobierno, digo, por lo que se dice de que se apunta los reclamos meramente hacia el Estado. Bueno, nosotros apuntamos claramente a las patronales norteamericanas como esta, que hacen lo que quieren, superexplotan a los trabajadores pagando un salario miserable y después lo despiden. Ese reclamo que ha habido en el día de hoy ha sido contundente. Nosotros creemos que a pesar de las conducciones de Moyano y Barrio Nuevo, que han convocado a paros discontinuos y haciendo hincapié solo en un elemento que es el impuesto al salario, para nosotros el salario no es ganancia, hay múltiples reclamos de los trabajadores. No, la agenda es mucho más grande. Múltiples reclamos de los trabajadores que con un plan de lucha y una continuidad, como hace el sindicalismo combativo, mi compañero, por ejemplo, Claudio L. Carbonell en el subte, consulta las bases, discuten y no convocan a los paros por televisión, como hacen algunos dirigentes sindicales que lamentablemente hoy buscan también llevar la fuerza esta que se expresó hoy de la clase trabajadora, que es la que mueve el país, detrás de proyectos políticos ajenos a los intereses de los trabajadores, como puede ser el de Sergio Massa o el de Mauricio Macri. Después vamos a entrar al debate de candidato porque tengo los 50 veces. No hagamos la discusión personal. Es un privilegiado el trabajador que gana 12.300 pesos, porque ese trabajador que gana de bolsillo 2.300 pesos paga ganancia, realmente da mucha bronca a muchos trabajadores seguramente, porque hoy no puede ser que después de 12 años de este gobierno dicen un tercio de trabajadores no registrados, por supuesto, el 50% gana menos de 5.500 pesos, por supuesto, y saben, y dicen que este impuesto al salario, que es un robo al bolsillo de los trabajadores, que aquellos trabajadores que pueden ganar un poquito más de lo que es la canasta familiar. Nosotros luchamos por un salario mínimo que cubra la canasta familiar. Este es un impuesto al trabajador que gana un poquito más de la canasta familiar. Bueno, a ver, entonces, una sola cosa más. Entonces, lo no que se apropia, dice. con el dinero que se le beneficia a las empresas a este gobierno, por favor, eso es la primera vez que no me hagan el diálogo individual. Los 30.000 millones del presupuesto. Rolando, 30.000 millones del presupuesto son exenciones impositivas a los empresarios de este gobierno. Con eso, esa es la misma cantidad que se destina a la asignación universal por hijo. Entonces, que no nos vengan a mentir que el dinero que le roban a los trabajadores, que pueden cobrar un poquito más, y por supuesto, los trabajadores deberían estar en otras situaciones, y es responsabilidad de este gobierno y también de las centrales sindicales que no pelean por los reclamos de los trabajadores en forma consecuente. Me parece que, hoy tuvimos una encuesta nacional que fue contundente, que fue el paro de los trabajadores. Yo creo que por ahí se utiliza este argumento que lo han utilizado el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa, ¿no? Decir, bueno, pero porque han paralizado el transporte o porque se hizo piquete. Los trabajadores hoy mostraron, y muchos trabajadores que no están registrados y quieren reclamar y quieren parar, no pueden porque ni siquiera están afiliados, porque los sindicatos no lo defienden, como sucede en muchas oportunidades. Entonces yo creo que hoy ha habido una voluntad política y una encuesta nacional. ¿No se equivoca la izquierda en caracterizar al gobierno como si fuera un gobierno de derecha? No, yo no caracterizo que el gobierno sea de derecha. Yo lo que digo es que lo han reconocido los propios funcionarios del gobierno y quienes lo defienden, que solamente el 10% de los trabajadores en la Argentina llega a cubrir el costo de la canasta familiar. Es decir, que durante todos estos años se la han llevado en pala con la consecuencia de que los trabajadores estén en negro, cobren bajo salario, etcétera. Nosotros desde la izquierda planteamos claramente atacar los intereses de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, porque siempre cuando hay crisis se dice, bueno, no podemos hacer más. El gobierno dice, no podemos tocar a las corporaciones. No podemos, por ejemplo, ante la fuga de capitales que se llevaron 300.000 millones de dólares, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Si los ojeros hacen, por ejemplo, chantajes, bueno, realmente hay que atacar sus intereses. No, como hace este gobierno, que lo que hizo el año pasado fue devaluar, ¿no? Porque el año pasado este gobierno devaluó, que significó una transferencia de ingresos millonarias desde los sectores populares, de los sectores más empobrecidos de los trabajadores a las grandes corporaciones económicas. Pero no devaluó a gusto, no es que dijo, bueno, vamos a devaluar. Hubo un ajuste contra el pueblo trabajador. Hubo un ajuste contra el pueblo trabajador, entonces muchos, ya termino, y muchos de los que ahora se presentan una oposición de derecha, que no dicen claramente, o alguna vez se le escapa, ¿no? Como puede ser Nielsen, o como mismo Macri se le escapó que hay que devaluar,
¿no? Ese es el plan que tienen, ¿no? Y Scioli tiene el mismo, o sea, o los candidatos del Frente para la Victoria. En la Argentina, desde el ángulo de defender los intereses de un país pensado, desde los intereses de los grandes capitalistas, donde a los trabajadores le queda eso. Por eso el gobierno lo que hace es defender, por ejemplo, nosotros la asignación universal por hijo nos parece bien. O sea, estamos de acuerdo, tendría que ser una remunerada mucho mejor, ¿no? Y para eso hay que cobrar impuestos a la renta financiera, al juego, a los grandes capitalistas, y no se hace. Y debería ser algo momentáneo, es decir, algo paliativo para generar trabajo genuino. El gobierno nunca plantea cómo se va a generar ese trabajo genuino y con un salario que equivalga al costo de la canasta familiar. ¿Por qué no se hace más, Juan? ¿Por qué no se hace más? A ver, nosotros arrancamos el gobierno con un 22%. Entonces, como digo yo, viven de vieja gloria. Sí. No, pero digo, hablamos es de imposible analizar el contexto, Están como los analizar tanqueros. el presente sin un contexto. Ya sé, pero Siempre me comparo con la nosotros, foto del peor al momento mismo de mi vida. tiempo, en las peleas actuales, me estoy peleando yo con él, no se meta. en las peleas Me estoy actuales peleando yo con nosotros nunca marchamos con Cecilia Pando para reclamar al gobierno, nunca lo hicimos. Teléfono para dónde, teléfono. Cada uno que salga a la calle como quiera, yo nunca lo tendría en un relación a por qué genocida no lo como Milani hicimos, en el gobierno. me parece que, es decir, nosotros hemos hecho mucho, más que nadie. No hay otro gobierno que haya hecho tanto, no hay otro gobierno que haya generado las condiciones macroeconómicas y la realidad cotidiana de las personas y los argentinos. Es decir, basta analizar los estudios que hacen, entre otros organismos internacionales, la CEPAL, la FAO, en relación al riesgo alimenticio. Basta analizar que nuestro salario es el que más incide con posibilidad de consumo de la región. Basta analizar un informe de la CEPAL que dice que nuestro país es el más igualitario de la región. Entonces, evidentemente, para lograr eso necesitamos medidas, audacia, y nosotros vamos a tomar las medidas cuando sean el momento adecuado. La presidenta va a tomar todas las medidas que tenga que tomar hasta el último día que esté gobernando y las va a hacer en el momento adecuado. Ahora, no va a estar condicionado ni por trabajadores, ni por trabajadores organizados de centrales que son funcionales a las economías concentradas, ni por medios de comunicación que lo único que les interesa es esmerir a los gobiernos porque esmerir a la democracia, con el único objetivo de defender sus propios intereses, como ha hecho históricamente los grupos económicos aliados con la corporación judicial y aliados también con los medios de comunicación, que entre otras cosas tienen que dar cuenta todavía de papel prensa. Yo invito a Juan Cabandí y a todos los funcionarios del gobierno que traten de vivir con los 5.500 pesos que gana la mitad de la clase trabajadora en Argentina. Realmente, escuchar estas cosas, decir que van a gloriarse de esta situación, bueno, y lo que pasa es que ustedes son un obstáculo en la discusión que tenemos que dar con las corporaciones. No, nosotros no somos un obstáculo, nosotros las enfrentamos a las corporaciones, jamás nos movilizamos con la sociedad rural, rechazamos las manifestaciones de la casta judicial que no paga ganancias en su gobierno, no en el nuestro, el gobierno de ustedes. De verdad, nos están tomando el pelo. Digo, la que se sienta con quienes dirigen la barricola en Argentina es la presidenta, dándoles premios y tirándoles besos a quienes primerizan la economía en nuestro país, porque no se industrializó en estos 12 años, y dicen que nosotros somos los aliados de las corporaciones. Sí, se pelearon con el Grupo Clarín. ¿Y con qué otro grupo se pelearon? Porque muchas de las conquistas son de los trabajadores, no del gobierno. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Ustedes se arrogan conquistas que son de los trabajadores. A Repsol le terminaron pagando más de lo que le debíamos. Vamos a pasar al segundo 10.000 millones de dólares. Kicillof dijo que ellos no iban a tener que pagar a nosotros y le pagamos 10.000 millones de dólares a Repsol. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Hablando de grupos y hablando de medios, un nuevo round entre el gobierno y el Grupo Clarín. Esta fue el impacto que provocó la cuestión de la denuncia del Grupo Clarín sobre las cuentas